Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días, profesor. ¿Se espantaron mucho? Sí, sí, al Chile sí. Aquí en la Ciudad de México, por las condiciones del cielo lacustre, se siente muy intenso, la percepción es más alta de la que hay. Bueno, espero que todos estén bien. Vamos a empezar. Hoy voy a presentar la retroalimentación que faltó la vez pasada y voy a iniciar también la presentación de la unidad 2. Ustedes ya saben cómo estamos trabajando. Lo mismo va a pasar para la próxima semana para Geografía Política, que ya le envié a su compañera. Ya deben de tener ustedes la fecha. Tienen que leer, todavía les queda un poco más de una semana, y vamos a empezar con cuestionamientos que ustedes quieran hacer antes de que yo dé mi retroalimentación, pero eso va a ser para política. También otra cosa que les quería comentar, ustedes ya deben de saberlo, es lo que comunicó la UNAM, que con la tendencia que pandemia, todavía hay muchos contagios y todavía hay desafortunadamente muchas defunciones, pero los datos de la incidencia hospitalaria van a la baja porque ya somos una población vacunada que de una u otra manera ya tenemos anticuerpos y estamos en mejores condiciones para soportar la enfermedad que hace un año que no existía la vacuna. Entonces, la UNAM nos informa que según los acuerdos que se quedaron con el Consejo Técnico, vamos a estar en este sistema híbrido hasta el viernes 21 de enero, y a partir del 4 ya nos presentaríamos en forma escalonada, o como lo indican las autoridades del plantel, en forma presencial. Todavía no nos informan cómo, si va a ser escalonada con respecto a los alumnos, por decir ustedes que son 60, que los grupos no los citen a los 60, sino 20 probablemente, después los otros 20 y después los otros 20, o si va a ser escalonada con respecto a los grados, que haya días para cuarto, que haya días para quinto, que haya días para sexto. Eso no nos informan todavía, porque lo están revisando. Antes del siguiente consejo, que es más a 2 meses o antes, si las condiciones lo solicitan, nos van a informar. Pero yo lo que les quiero pedir a ustedes es que pues traten de no enfermarse, porque si sube la incidencia, esto se va a revertir. Ustedes saben que la población de menor a 18 años no está contemplada en el esquema de vacunación porque las pruebas no se hicieron para la población joven, porque en un momento dado la enfermedad nada más era para personas adultas y adultas mayores, entonces no se tenía pensado esas pruebas que ya se están haciendo en algunos países. Pero yo la semana pasada vi en las noticias de aquí de México que el 31 de octubre termina el programa de vacunación. Entonces, no están contemplados menores de 18. Probablemente algunos de ustedes que ya tengan 18, pues ya van a alcanzar la vacuna. Pero recuerden que la preparatoria tiene una población de 15 a 18. Entonces, aunque algunos grupos o alguna población de sexto esté vacunada, la mayoría no va a estar vacunada porque los alumnos de cuarto y los alumnos de quinto no tienen la edad. Entonces, tenemos todos como sociedad pues que bajar la incidencia para que podamos regresar a lo que llamábamos normalidad. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Miren, están 41. Yo voy a pasar a la presentación y pues me avisan si hubiera alguien para que pueda yo hablar con ustedes tres con respecto al concurso. Entonces, pues voy a pasar a la presentación. Les pido que me avisen cualquier situación, porque yo ya no los tengo ya no los voy a ver, permítanme. Entonces, voy a la presentación.
¿No vieron mi pantalla? Sí. ¿No? Es que Sí. como yo no tenía... A ver, déjenme ver otra vez. Esto no es... Bueno, ahorita ya pueden ver mi pantalla. Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Esta es la retroalimentación que no pudimos ver la semana antepasada, que es de la unidad 1, que son entonces dice que es una cadena de valor. Es el conjunto de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción y diseño, pasando por las diferentes etapas de producción hasta el consumo final. ¿Las cadenas de valor siempre han existido? Sí. ¿Por qué no las considerábamos tan importantes? Porque se tenía la idea de que el comercio era exitoso únicamente en función de la demanda que hubiera o de la importancia que tenga algún tipo de bien. Por ejemplo, el Estado que puede dar un coche o un teléfono celular de última tecnología, y que aunque las personas tengan un teléfono celular que sirva y que esté en buenas condiciones, sale un nuevo modelo y entonces hacen lo que hacen los norteamericanos, que se forman 3 días y el día que están ya todos formados y la cosa es demostrar que son pudientes y que pueden tener un objeto de alto valor. Entonces, ese era el sistema que predominaba en el modelo económico de producción de bienes y servicios. Sin embargo, la cadena de valor surgió dentro del modelo neoliberal con objeto de que algunas regiones o de que algunos productos se fueran insertando como son los productos que son propios de una región, como la champaña, que muchos países pueden imitar y hacer un vino espumoso, pero que no tienen la denominación tequila, o que está en función de una región agrícola que después se vuelve una región económica, o de algún producto que se vuelve muy importante siempre y cuando adicionando todos esos pequeños procesos que al irse volviendo cada vez más conocidos se vuelven o son lo que llamamos actividades necesarias para producir un bien y que al final de todo el proceso se va a llamar cadena de valor. Entonces, ¿cuándo y para qué surgieron? Las cadenas de valor surgieron durante el periodo neoliberal con objeto de resaltar las bondades de la económica. En el momento en que la globalización económica no era tan conocida, se necesitaba decir que pues era muy importante, sin importar las fronteras,
Y entonces una de las cosas que más se intensificaron fueron todas esas actividades previas a la producción o posterior a la producción que las van posicionando dentro de los intereses. Entonces, ese es el origen de las cadenas de valor. Pues surgieron en los países de economías más importantes, principalmente la economía de los Estados Unidos y dentro de la Unión Europea. Ese es nuestro referente cercano. Esto no quiere decir que en Asia no se dé, sí, pero ahorita nosotros podemos ver cuáles son los productos de China que se venden en el mundo, pues a través de las cadenas de valor podemos irlo rastreando. Todo esto está orientado al desarrollo de la competitividad empresarial con un estado subsidiario de la misma. ¿Alguien quiere entrar? No, le iba a decir que Sí. es que no se quedó como pasmado en los documentos. A ver, esta es la primera. ¿Esta la vieron? Que dice que es una cadena de valor. Demostrador, maestra. Es que No te entiendo. solo se ven los documentos, maestra, no se ve la presentación. ¿Cuáles documentos se ven? Eh, Sí, ya entendí. A ver, entonces, sí, se ve en dónde están colocados. No sé cómo arreglar eso. Aquí ya están viendo la primera lámina. ¿O todavía no la ven? Todavía no está. A ver, dejo de compartir y regreso. ¿Aquí ya la ven? Ya, maestra, ya sé. Bueno, entonces se llama Sí. retroalimentación. Ya vimos esta, que es lo que les estaba yo diciendo que es una cadena de valor, y estaba yo hablando de esta. ¿Cuándo surgió? Durante el periodo neoliberal, ¿en dónde? En los países de economías más desarrolladas, como en América, Estados Unidos y Canadá, en Europa, la Unión Europea, y los países de Asia, principalmente los tigres asiáticos y los dragones, que ya no se utiliza mucho ese concepto, que antes se les decía NIC, que era nuevos países industrializados. ¿Por qué tratan de explicar que es muy buena la globalización económica? Pues porque antes de la globalización económica existía una forma de organización económica diferente donde el Estado, que lo vamos a ver, esa es de las primeras clases que vamos a ver en geografía política, el Estado es una institución y es una organización política muy importante y que tiene a su cargo desarrollar las actividades económicas, políticas, sociales, culturales y regir lo que es la vida de una nación, comercio. Pero los estados empezaron a tener problemas para poder insertar sus actividades económicas en un plano internacional. Y es por eso que con la globalización económica se trata de priorizar que el proceso económico llamado globalización económica, o que el modelo de última fase, que en ese entonces era la globalización económica, es más importante ese proceso que el Estado en sí. Y entonces, ¿qué ocurre con el Estado? El Estado empieza a ceder sus capacidades a la globalización económica y se vuelve la globalización económica el actor más importante que va a insertar a los países al desarrollo. O sea, ya no va a caer la responsabilidad en el Estado, sino que va a caer en el proceso llamado globalización económica. Y esa es para los teóricos del Estado y para muchos economistas, eso es una contradicción,
porque en la globalización económica se pueden perfilar algunas actividades que son propias de los intereses privados o del capital privado, y en cambio el Estado tiene una obligación. Una de las principales obligaciones es atender las necesidades satisfactorias de toda la sociedad, no nada más de unos, no nada más de la clase rica, sino también de los pobres. Se tiene que tener condiciones de equidad y de igualdad para hombres, para mujeres, para niños, para todos. Entonces, cuando el Estado empieza de capa caída, durante esta fase que se llama neoliberal, el Estado empieza a perder la capacidad de organización y lo suplen las empresas dominantes en ese país, que generalmente son privadas. A diferencia del sector económico, el concepto de cadena de valor se centra en las articulaciones tanto horizontales como verticales en torno a una actividad. Es decir, para nosotros producir un coche necesitamos articular en forma vertical y horizontal todas las fases de producción de un coche. A lo mejor la mano de obra es de un lugar, el capital es de otro lugar, el prototipo de coche es de otro lugar, la materia prima, la mano de obra. Entonces se tiene que articular en torno a ese producto que le vamos a llamar automóvil o que le vamos a llamar teléfono de alta tecnología, etcétera. Vamos a articular una serie de actividades que están en un plano horizontal y en un plano vertical. ¿Por qué se llama plano horizontal? Porque son todas las que tienen una relación directa. ¿Y cuál es el plano vertical? Son aquellos que pueden ser transcontinentales o que vienen de diferentes sectores, pero que se van a articular en un momento dado para que ese producto lo podamos nosotros llevar hacia su concepción o fase final, que es la producción. Y se establecen entre diferentes actores económicos. Un actor económico, pues, es desde una empresa de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, que todas van a abonar y van a poner su granito de arena para la producción de un bien o servicio. El suministro de bienes y servicios abarca una amplia gama de actores económicos y empresas de tamaños diversos que van desde las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, hasta grandes empresas. Y como último, la cadena de valor tiene una relación con la geografía económica a través del territorio, porque se establecen estrategias de coordinación, las jerarquías y las diferentes relaciones que se establecen entre las empresas y con otras instituciones, entre ellas las estatales, y la extensión geográfica que ocupa, que puede ser de una dimensión regional, nacional y global. Nacional, pues es todo lo que ocurre dentro de las fronteras de un estado o país. En el caso de México, nuestras fronteras son el río Bravo, el río Sumacinta, y son los bordes continentales en el Pacífico y en el Atlántico, a lo que llamamos toda la costa del Pacífico y el Golfo de México. Si nosotros pensamos en una escala regional, pues puede ser, ya habíamos visto la clase pasada que México está el sureste, etcétera. Entonces, esas son delimitaciones regionales. Las delimitaciones regionales trascienden las fronteras de los estados, generalmente abarcan más de un estado. ¿Cuál es la unidad que permite que eso se llame región? Pues pueden ser diversos criterios, puede ser una unidad histórica, puede ser una unidad biológica, que es un corredor biológico como el corredor Chichinautzin, puede ser un corredor industrial, un corredor portuario, un corredor marítimo, puede ser uno que tenga que ver con la conservación de ciertas especies, etcétera. Entonces hay muchos criterios. En geografía económica, donde lo que importa son los aspectos administrativos, pues generalmente son que tenga la misma funcionalidad, que tenga el mismo tipo de actividad económica y que las actividades económicas que predominan en esa región sean unas con otras
estén relacionadas unas con otras y se puedan intensificar las actividades productivas. Y si nos vamos a la escala global, pues la escala global es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Entonces, esta sería la retroalimentación de lo que ustedes leyeron. Me voy a salir de la presentación y pues me pueden decir si tienen alguna duda. Y si no, pues empezamos la unidad 2. ¿No tienen duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer en forma particular o en equipo? ¿Ninguna? No, profesora. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra presentación. Las 3 personas que les dije que se queden al final, ¿sí están? Acosta, Aguilar y Casiano, para que no se salgan, ¿eh? Bueno, entonces me voy a la otra presentación. Díganme si pueden ver o está como hace rato que nada más ven el nombre de la presentación, pero no la tienen abierta. Nada más yo estoy viendo, bueno, documentos. Ajá. A ver, entonces me voy a regresar. Vamos aquí. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, profesora. Bueno, Ya. entonces, sí, esta unidad 2 habla de la globalización económica. Entonces, yo tengo 2 presentaciones. Vamos a ver la primera, que es lo que ocurrió al inicio de la globalización económica. Después van a hacer ustedes las lecturas. Nos vamos a ver en unas 2 semanas con la segunda presentación y después sería el cierre de la unidad. Entonces, yo voy a empezar con un tema que se llama la deslocalización de la industria automotriz en la década de 1960. ¿Por qué? Porque este tipo de industria es la industria importante que hasta la década de 1960 existía como generadora del desarrollo de un país. Todos los países que querían ser desarrollados invertían en desarrollo automotriz, en generación de tecnología automotriz, si eran países ricos o si eran países de renta media, pues tener localizado en su territorio las industrias, y si eran países pobres, pues enviar mano de obra a esos países donde se estaba localizando la industria, porque todo el modelo de crecimiento económico estaba en función de la industria automotriz. Entonces, cuando llega la globalización económica, que la fecha
exacta. Los historiadores dicen que es el día que en noviembre de 1999 cayó el muro de Berlín y que entonces entramos a la globalización económica. Pero pues la globalización económica no es un producto, no es un proceso, perdón, que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es un proceso que le llevó décadas consolidarse en algunos países y algunos llegaron más rápido que otros. Entonces, el año de 1900, no es 99, es 89, cuando cayó el muro de Berlín, es solamente el símbolo de que a partir de ahí se dio un cambio, pero muchos países, sobre todo Estados Unidos, habían estado reestructurando su modelo económico desde 2 décadas antes y muchos países todavía actualmente no están bien insertados dentro de una globalización económica que ya va para afuera. Entonces, lo que les quiero decir es que los procesos económicos macro no tienen que ver con las condiciones generales, sino que tienen que ver con las condiciones locales que se dan en cada país y que tiene que ver con la tecnología, con el tipo de actividad previa que había. Entonces, es por eso que la deslocalización de la industria automotriz en la década de los 60 es un ejemplo de cómo en los Estados Unidos, a través de ciertas empresas, se va generando lo que después se va a llamar, que en este momento todavía no, globalización económica. Entonces veríamos, ¿vieron el cambio de lámina? Sí, maestra. Bueno, los conceptos que se ven son actividad económica, sector económico, población económicamente activa, que es la población que trabaja, que se dice PEA, sistema de producción y modelo económico. Todas son palabras que podrían parecer que son lo mismo, pero que tienen connotaciones diferentes. Entonces, tiene que ver también con el crecimiento económico, los países desarrollados, el sistema de sustitución de importaciones, localización industrial y deslocalización industrial. Vamos a regresarnos un poco al concepto. Habíamos visto que actividad económica son todas las actividades que tienen una relación directa con un proceso de producción. Por ejemplo, todas las actividades que provienen del campo dentro del sector 1 son actividades agrícolas. Todas las actividades que se obtienen a partir de la ganadería son actividades ganaderas. Y en el caso de la industria, todas las actividades que son materia que sufre una transformación a través del proceso que se llama industrialización, se van a llamar actividades industriales o van a pertenecer a las actividades industriales y al sector económico industrial, que va a ser muy diversificado. Tenemos desde la industria ligera, que depende del capital, a la industria pesada, que está in situ, que depende de los minerales pesados que están en un lugar, en el subsuelo. Y entonces esa sería la diferencia básica que ya lo vimos en la unidad 1. Actividad económica es el trabajo que realiza una persona que es pagado y que tiene que ver con una actividad específica. Y sector económico engloba todas las actividades de la misma naturaleza o fin. Entonces vimos que agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y minería de extracción pertenecen al sector 1, que industria ligera, industria pesada y manufactura pertenece al sector 2 y que comercio, servicios y transporte pertenecen al sector 3. Y una pregunta que me hicieron la vez pasada, si no ustedes en otro grupo, ¿qué es la terciarización de las actividades económicas? Bueno, pues cuando un país tiene el porcentaje mayor de personas que trabajan, que se llama población económicamente activa, en actividades del sector terciario, es decir, en el comercio, en el transporte o en el servicio. ¿México es un país agrícola? No. ¿Dejó de ser hace mucho tiempo un país agrícola? Sí. ¿Qué tipo de actividad económica tenemos? Terciaria. ¿Por qué? Porque de cada 3 personas, una se dedica al sector económico terciario, que principalmente va a ser el comercio, que puede ser formal e informal, al transporte o a los servicios. ¿Eso le ha traído problemas a México? Sí.
porque las actividades que generan mayor crecimiento económico son las actividades que pertenecen al sector 2 o industria. Entonces, nosotros, mientras éramos país dedicado al sector 1 o actividades de producción de materia prima, pues no crecimos mucho, y ahora que somos un país que tenemos nuestras principales actividades de desarrollo en el sector 3, pues tampoco. ¿Cuál es el sistema de producción? El sistema de producción son todas las fases del sistema de producción que hay, desde la producción, la circulación, hasta el consumo. Son 4 fases, ahorita me acuerdo de la otra, ya. Producción, distribución, circulación y consumo. Es decir, que un producto, para que llegue a nuestra casa, a nuestra mesa, al centro comercial donde nosotros lo podemos adquirir, tiene que pasar por un proceso de distribución, que es el acopio principalmente, en los lugares donde se va a almacenar, y después el de circulación, que tiene que ver con las carreteras y la forma de transportar ese producto hasta hacerlo llegar a los grandes centros de consumo que son las ciudades. ¿Qué es el modelo económico? Pues son las políticas económicas en las que está direccionado un país. Entonces puede ser un modelo económico capitalista, donde se va a favorecer la producción de muchos bienes y servicios para que las personas puedan demandar y comprarlos, y en función del ingreso per cápita que cada persona o que cada familia tiene, pues puede consumir ese producto. Y pues también vamos a tener el modelo contrario, que es el modelo socialista, donde el Estado dirige la planeación económica de un país y el Estado decide cuáles son las actividades económicas en las que se tiene que desarrollar y cuáles son las necesidades que una sociedad pueda tener. Los dos están en el extremo de una sociedad contemporánea, porque una sociedad contemporánea no puede estar todo el tiempo en función de la producción de nuevos y nuevos servicios, que claro que sí lo está, pero eso favorece pues el consumismo, que por un lado el consumismo es beneficioso para que se generen más actividades y productos, pero por otro lado es perjudicial para las personas, ¿no? Porque en este afán de tratar de tener todo lo que hay sectores de la población que van a tener inequidad y desigualdad con respecto a los más pudientes o a los más ricos para alcanzar sus estándares de vida. Y por otro lado, un modelo socialista muy radical, como trataba de ser el comunismo, pues priva a las personas de la libertad de decidir qué consumen y qué compran y qué obtienen. Entonces, lo ideal sería que tuviéramos un sistema ahora sí híbrido, donde el mercado pueda generar todo lo que la sociedad tiene aspiración a consumir, pero que no sea eso lo determinante en el estatus de una sociedad. Vamos a ver el crecimiento económico. Se habla mucho de crecimiento económico y de desarrollo. Son cosas diferentes. El crecimiento económico tiene que ver con el indicador que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y que se va a ir sumando por todas las ganancias que las actividades económicas de cada sector nos dejan. Entonces, un país, para que tenga crecimiento económico, tiene que tener un equilibrio entre los 3 sectores, que el sector 1 crezca igual que el sector 2 y que el sector 3. Si tenemos rezagado un sector, entonces la economía se va a estancar, o la economía va a empezar a generar una dependencia hacia otra economía cercana, que es la que le va a generar todos esos insumos que no puede obtener o comprar. Es el caso de nosotros con respecto a los Estados Unidos. Nosotros vendemos materia prima y le compramos bienes de capital. Entonces, el crecimiento económico se va construyendo a lo largo de los años. Todos los y un Producto Nacional Bruto, que es un indicador global de todas nuestras actividades económicas.
ese es un crecimiento económico. Podemos tener un crecimiento aceptable o un crecimiento muy deplorable. Por ejemplo, antes del 2008, China había estado creciendo económicamente en forma sostenida 9 y 10. Y en el caso de México, la última vez que nosotros pasamos como del 6% de crecimiento fue en la época de sustitución de importaciones, lo que se llamó el milagro económico. Posterior, las políticas que ha implementado México no nos ha llevado a mayor de un 3% de crecimiento, y eso tratando de acomodarlo en un sexenio, porque ha habido años de un sexenio donde la economía ha caído, ¿no? a 1 o a -1, y de eso desde hace 40 años. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el desarrollo? Bueno, el desarrollo es que todo ese crecimiento económico sirva para generar infraestructura en un país, para generar trabajo, para pagar salarios, para crear condiciones de bienestar, como son la salud, la educación, que las personas tengan una vida digna, pero que también se invierta en desarrollo y tecnología para que entonces ese país pueda tener sus propios patentes industriales y sus propios patentes farmacéuticas. Mientras un país no genere estos bienes de capital, ese país va a estar dependiendo de otros países, como ahorita lo estamos viendo con las vacunas. Son algunos países los que generan vacunas y todos los demás pues tenemos que comprarle las vacunas. Sí, pero lo mismo pasa con los coches, lo mismo pasa con el software, con los teléfonos celulares. Entonces, el desarrollo es que el crecimiento económico sea sostenido, que no tenga unos altibajos, que un año tengamos un crecimiento de 10 y al otro año de 2, porque entonces hay un déficit para continuar con toda la infraestructura que un país necesita. Y que una vez que se obtenga un desarrollo, un crecimiento económico sostenido, parte de este dinero sirva para generar desarrollo tecnológico, para que este país pueda después venderle a otros países productos de capital. El sistema de sustitución de importaciones fue el sistema que operó en México en la década de los 60, precisamente hasta los 60, empezó antes, precisamente donde estamos planteando esta presentación. Entonces, el sistema de sustitución de importaciones hacía que México tuviera el tipo de productos nacionales que se necesitaba para desarrollar el país y que no dependiéramos de lo que hacen otros países. Entonces, estábamos cerrados a la llegada de productos de otros países, porque México estaba pasando por un proceso de proteccionismo hacia la economía nacional, que es completamente diferente a la globalización económica, donde la globalización económica no se trata de preservar la economía nacional, sino que muchas veces al no estar un estado fuerte, la economía nacional se colapsa y lo que surge es la llegada de productos de otras economías que son dominantes tanto en la región o en el hemisferio, como en este caso en el hemisferio americano, los Estados Unidos, en el caso del hemisferio europeo o Alemania, que imponen sus productos a los demás estados con los que tienen una relación comercial, como en el caso de nosotros ahorita con el TME, y en el caso de la Unión Europea, con todos los acuerdos que tienen al interior de la Unión Europea. ¿Qué es la localización industrial? Bueno, yo creo que nada más vamos a ver ya estas dos. La localización industrial es que un tipo de industria se localice en una región. ¿Por qué se va a localizar en una región? Pues por las ventajas operativas y económicas que se tienen en ese lugar. Como que puede ser mano de obra barata, puede ser que tengamos productos del subsuelo que nada más hay en ese lugar, o que ahí se tenga el capital, ¿no? Entonces la localización industrial es el primer factor
que los países realizan, que es dónde van a localizar su industria. Una industria pesada difícilmente la van a poder localizar donde ellos quieran. Se tiene que localizar donde están las condiciones. Por ejemplo, la industria petrolera se tiene que localizar donde hay petróleo. Y la deslocalización industrial es que una vez que ya está instalada una industria en un lugar, por cuestiones de operacionales o de ganancias o de estrategias, se va a deslocalizar de ese lugar inicial y se va a relocalizar en un segundo lugar donde genera mejores ventajas y oportunidades para los desarrolladores de esa actividad económica. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de lo que vimos. En los documentos que ustedes van a leer se retoman muchos de estos temas. Y ahorita que son las 11:10, yo les pido al grupo y nada más les voy a pedir a 3 alumnos que se queden. Guarden sus preguntas que ahorita tuvieran tener para pasando la sesión de geografía política, terminamos esta presentación y me hacen las preguntas por equipo y se las considero para su evaluación continua. Entonces dejo de compartir. ¿Sí? Bueno, entonces todos los alumnos que no sean los 3 que les solicité, que permanezcan, nos veríamos la próxima semana si toman geografía política, creo que es el jueves. Que tengan buena tarde. Gracias, maestra. Hasta luego, Igualmente. maestra. Gracias, profesora. Que tenga buena Hasta luego, profesora. Igualmente, maestra.